Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por esta realidad, que tú nos has llamado a ser discípulos no solamente en una ubicación, a ser discípulos en todos los lugares, en todas las naciones, a donde quiera que vayamos. Padre, te pido por esa realidad que es tan ajena a muchas personas que inclusive son cristianas, la necesidad de discipular. Padre, te pido que nos des claridad en este tema que es muy cristianote, pero muy poco entendido y muy poco dialogado. Padre, dame sabiduría para saber decirlo con exactitud, con precisión y de una forma no solamente entendible, sino también aplicable. Te damos gracias y es en tu nombre precioso que vimos esto. Amén. Una de las tareas más grandes del pastor, obviamente, es que las personas que se congregan en una iglesia crezcan y maduren sanamente. No solamente es administrar los recursos, no solamente es enseñar la Biblia, es asegurarse que cada persona que llega a este lugar pueda tener un desarrollo espiritual para crecer fuerte y conocer correctamente a Jesús. Ahora, una de las partes más esenciales para que el cristiano crezca y madure correctamente es tener una forma o un sistema de lo que la Biblia llama discipular. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta fue su última indicación. La última indicación es: quiero que cada cristiano esté discipulando a alguien. Entonces hoy tengo 4 puntos acerca del discipulado. El primer punto es: ¿qué es discipular? ¿Qué significa discipular? El punto número 2 es que quiero dar 3 ejemplos de discipulado. Leo mis apuntes para ver si lo estoy diciendo bien. El segundo punto es ejemplos bíblicos de discipulado. El punto número 3 es 5 beneficios de estar discipulando. Y número 4, vamos a ver cómo vamos a implementar esto en Horizonte. Entonces, el primer punto: ¿qué es discipulado? No sé cuántos de ustedes vienen de una iglesia, eso es muy común en México, que tienen grupos de discipulado, así lo llaman. Y lo que son los discipulados es que son clases de 8 a 12 semanas en las cuales te imparten un plan de estudios normalmente sacado de un libro. Hay muchos programas excelentes para hacer ese tipo de clases, pero la verdad no soy nada fan de que les llamen discipulados, porque una clase no es un discipulado. De hecho, venir a la iglesia no es discipulado. Tomar una clase en el instituto no es discipulado. ¿Cómo sé esto? El modelo que dio Jesús. De hecho, si ves en Juan 1:38, eso es cuando Jesús llama a los discípulos. Dice: y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: maestro, ¿qué buscan? Perdón, les dijo: ¿qué buscas? Y ellos respondieron: rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces esas personas están siguiendo a Jesús y Jesús les pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Y ellos le responden: maestro. Necesitamos un maestro, necesitamos alguien que nos enseñe. Y Jesús no les dice: ok, entonces inscríbanse a tal clase. Les dice, versículo 39, y les dijo: venid y ved, vengan y vean. Y de ahí empezó un viaje de 3 años donde los discípulos vivieron con Jesús. Eso es el discipulado. El discipulado no sucede en un encuentro de una vez por semana donde hay un mensaje bíblico. Necesitas saber que no estás teniendo la experiencia cristiana completa solamente viniendo los domingos a la iglesia. Es saludable, es bueno. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Sin embargo, es una fracción de lo que significa ser cristiano venir los domingos. Necesitamos cada uno estar en una relación como la que Jesús tuvo con sus discípulos. Y esto es muchísimo más que una relación de maestro a estudiante.
Esa es una relación que, si vemos Juan 15:15, Jesús le dice a sus discípulos: ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Jesús inició una amistad con los discípulos. Entonces, una definición muy sencilla de lo que significa un discipulado, como dije, no es simplemente una enseñanza, es una relación de amistad en la cual alguien está invirtiendo en la vida de otra persona. Así de sencillo. Es una relación de amistad en la cual alguien está invirtiendo en otra vida, está enseñando y hablando acerca de Jesús. Entonces, déjate doy un ejemplo. Porque muchas veces cuando pensamos en discipulado tenemos esta idea grandiosa que solamente los eruditos y los teólogos y los capacitados deben de estar discipulando. Y por eso casi no me gusta la frase discipular. Se escucha tan espiritual, tan difícil de alcanzar. Yo soy un discipulador, ¿no? Y dices, wow, ¿y esos dónde los venden, no? Y se escucha así un nivel inalcanzable para el cristiano cotidiano. Déjate doy un ejemplo de cómo estar en una relación de discipulado real, genuino, orgánico cambió mi vida. Muchos de ustedes saben que yo me crié en la cultura de skate, de patinetas. Y aunque tenía muchos amigos que fueron a la escuela y ahorita son trabajadores y así, también en esa cultura había mucha drogadicción, había mucho exceso de consumo de alcohol y ese tipo de cosas. De hecho, la semana pasada me topé a un amigo que conozco desde que yo tenía 13 años y empezamos a hablar de amistades. Y yo no sabía que varios, sí sabía que varios estaban en cárceles o en centros de rehabilitación o se habían quedado idos, pero hablar por nombre, tal persona y tal persona, y él está así, él está en la cárcel, él se quedó ido. Y me llenó de tristeza saber que muchos de mis amigos tomaron decisiones terribles que destruyeron sus vidas. Y yo me pongo a pensar, ¿sabes qué? La cultura skate tuvo muchísimo más influencia en mi vida aún que la iglesia, si solamente tomas en consideración la cantidad de tiempo que pasaba en la iglesia a comparación de la cantidad de tiempo que pasaba con mis amigos que patinaban. Yo estaba súper metido. No digo que era un hobby, era un ídolo. Estaba súper mal. Pasaba entre 8 y 10 horas al día patinando, 7 días a la semana, es todo lo que hacía. Y como digo, todos los días estaba alrededor de consumo de drogas, todo el día estaba alrededor de un exceso de alcohol. Y después me puse a pensar, ¿cómo fue que nunca caí? ¿Cómo fue que nunca cedí? ¿Cómo fue que después de cientos de veces que me invitaron a fumar mota o a beber, simplemente nunca lo hice? Y me cayó el 20, siempre estaba acompañado. Había un muchacho que le llevaba 2 años. Y de hecho, cuando él llegó a la iglesia, a mí me tocó ser su maestro de escuela dominical. Ya tenía 11 años, él tenía 9 años y yo le enseñaba acerca de Jesús. Ese fue el tipo de relación que tuvimos. Y el hecho que él siempre estaba a mi lado, no solamente le fortalecía yo a él me fortalecía a mí porque sabía que estábamos juntos en esto. Por eso Jesús, cuando manda a sus discípulos a evangelizar, siempre los manda de 2 en 2. ¿Por qué? Porque es bien fácil caer ante la tentación cuando vas solo. Hay muchas personas que me dicen, es que yo me junto con pecadores porque necesitan conocer de Jesús. ¿Sabes qué? Si te juntas solo con pecadores es cuestión de tiempo antes de que caigas. Porque nadie es tan fuerte que puede resistir la tentación solo. Y más cuando esa tentación es vez tras vez, tras vez, tras vez. Y a eso me refiero. Quiero bajar de nivel ese concepto de discipulado de una persona que es súper teólogo. Yo, como digo, ni siquiera era un buen cristiano. Pero el tener esa relación con este chavo en el cual había ese sentimiento que yo le estaba enseñando poquito, a lo mejor no era mucho, a lo mejor no era formal, pero eso literalmente salvó mi vida. Quiero darles unos cuantos ejemplos de la Biblia de cómo ellos hacían discipulado. Como ya dije, Jesús mandaba a sus discípulos de 2 en 2. También si lo piensas de esta forma, Josué, que hace unos meses tuvimos una serie completa del libro de Josué, inició como el siervo de Moisés.
Y pasó de ser el siervo de Moisés a un amigo de Moisés. Y pasó de ser un amigo de Moisés a un comandante del ejército. Pasó de ser un comandante del ejército a ser la mano derecha de Moisés. Y después sucedió a Moisés. Fue el que le suplió cuando Moisés murió. Eso me demuestra a mí una relación de discipulado, en el cual Moisés toma a un don nadie y a través de amistad y relación y cercanía lo convierte en un líder, lo invierte en él, le apoya. Pienso en la relación que David tenía con Jonatán, que cuando había tanta oposición, si conoces la historia en contra de David por Saúl el rey, que Jonatán, el hijo de Saúl, le protegía y le amaba, y era esa relación de mutua edificación y amor y cariño. Yo digo, ¿qué hubiera pasado con David si no hubiera tenido un Jonatán que lo estaba ayudando y apoyando? Pienso en Elías y Eliseo, dos profetas. Elías va a un campo y ve a una persona trabajando, arando en el campo, y le dice: ¿sabes qué? Ven conmigo, te voy a enseñar. Y esa persona que se dedicaba a la agricultura toma su arado de madera, mata a sus vacas que estaban jalando el arado, hace un sacrificio ahí y vámonos, y lo sigue por años. Y Eliseo es discipulado y desarrollado por Elías, y él también toma su lugar. Pienso en Pablo y Bernabé, perdón, sí, Pablo y Bernabé, o Saulo también, que es el nombre anterior de Pablo. Que no sé si sabes de la historia, pero Saulo era una persona que estaba persiguiendo la iglesia. Era el equivalente del primer siglo de terrorismo organizado en contra de cristianos. Y Saúl se convierte, Saulo de Tarso, y nadie lo cree. ¿Y quién los culparía? Imagínate si el líder de ISIS, según, se convierte al cristianismo y quiere venir a tu iglesia. ¿Qué harías? Yo tendría a los internos afuera del auditorio, checar que no traiga ninguna bomba, checar que no venga armado. Nadie le creería. Dirían: esto es un engaño para matar a la mayor cantidad de cristianos posibles. Y eso es lo que creía la gente de Saulo, hasta que llega Bernabé y lo recibe. Y va con los discípulos y les dice todas las cosas que Saulo había hecho para Jesús. Y después Bernabé va a plantar una iglesia en Antioquía. ¿Y qué es lo que hace? Le llama a Saulo y dice: ayúdame, necesito apoyo. Y se desarrollaron ahí como líderes de esa iglesia. Y después salieron a plantar iglesia tras iglesia en un viaje épico, donde estaba esta amistad, donde Bernabé desarrolló a un donadie y lo convirtió en el autor de un 50% del Nuevo Testamento. Es la relación entre Pablo y Bernabé. ¿Qué tal Pablo y Timoteo? Que Pablo llama a Timoteo su verdadero hijo en la fe. Pablo que toma a este joven que tiene un papá que no es cristiano, una mamá que es cristiana, y una identidad en crisis, y lo toma y dice: ¿sabes qué? Ven conmigo a los viajes, y participan juntos y viven juntos. Y después Pablo le da esa instrucción: busca a otros hombres que sean idóneos para enseñar a otros hombres. Es esta idea. Una vez más, yo creo que es un grave error categorizar un discipulado como si fuera una clase. Un discipulado es muchísimo más sencillo. Es escoger a una persona e invertir en ellos y decir: ¿sabes qué? Quiero ayudarte, quiero invertir en ti. A lo mejor no sé mucho, pero ¿sabes qué? Aunque tengas un día de cristiano, sabes más que un no cristiano. Aunque tengas un año de cristiano, sabes más que alguien que apenas está iniciando su caminar con Jesús. Y obviamente, si tienes tiempo en el cristianismo, ¿cuánto más tienes que aportar para ayudar a las personas en su crecimiento con Jesús? Porque esa es la realidad. Muchas personas dicen: es que me da flojera ir a un discipulado o algo así. ¿Sabes qué? No deberías estar pensando de esa forma. Y yo creo que ese es un error que hemos cometido como una iglesia. A cada rato le decimos: métete a un grupo en casa, métete a un discipulado, métete a esto. Y estoy cayendo en cuenta: ¿sabes qué? Eso no es lo que Jesús quiere para ti. Lo que Jesús quiere es que tú estés discipulando. Por eso leí ese versículo al principio. Jesús, su última instrucción a todos sus seguidores, ¿qué es? Vayan a la iglesia y discipúlense. ¿Es lo que dice? No, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Si tú tienes 15 segundos de cristiano, Dios espera de ti que encuentres a alguien para invertir en ellos. Te digo, no tiene que ser cristiano.
La gran mayoría de gente cree que los que Jesús escogió no eran cristianos. Piensa en Mateo. El autor del libro de Mateo era un traidor de la patria, participante en crimen organizado, y Jesús va a él y le dice: sígueme. Jesús toma a esas personas y se rodea de ellas e invierte en sus vidas. Te tengo 5 beneficios de discipular a alguien. Discipular te forza a aprender. La persona que fue para mí un mentor al principio, cuando fui a la escuela de evangelismo, y cuando supe que iba a estar tomando el liderazgo de Horizonte, le dije: ¿sabes qué? No me siento listo. Y me dijo: no te preocupes, no te preocupes. Muchas veces Dios te da los recursos para poder cumplir con tus responsabilidades. Muchas veces la razón que crecemos es porque dejamos que nuestras responsabilidades crezcan. Pero muchas veces, si no permitimos que nuestra responsabilidad crezca, igual nuestra madurez y nuestro conocimiento y nuestro entendimiento no va a crecer. Y cuando tú te comprometes: ¿sabes qué? No soy perfecto, no sé mucho de la Biblia, pero ¿sabes qué? Quiero empezar una amistad contigo y quiero empezar a hablarte un poco de Jesús, invertir en tu vida. Y una vez más, discipulado no significa que de lunes a viernes 8 horas al día les estás hablando acerca de la Biblia. Lo de Jesús era muy cotidiano. Iban caminando por un campo y veía a lo lejos un árbol y decía: el reino de los cielos es como un árbol. Iban caminando y veían una semilla de mostaza y decía: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es simplemente ser un cristiano interesado en apoyar a otras personas, y al hacer esto te forza a desarrollar aún más tu madurez y tu aprendizaje. Punto número 2. Discipular te hace contribuir positivamente en la vida de otros. Eso es precioso. Poder saber que tú estás haciendo una diferencia positiva en la vida de los demás, eso es un regalo que no tiene precio y una satisfacción que no se puede medir. Un ejemplo más de mi tiempo cuando estaba en Inglaterra, o más bien cuando antes de ser pastor aquí era un misionero en Inglaterra, y había un chavo con el que patinaba. Su nombre era Miller. Y esta persona estaba tatuado del cuello a los pies, súper tatuado, y todos sus tatuajes o eran mujeres desnudas o signos satánicos. Es el tipo de persona que era. Y la verdad, no sé por qué, pero desde el primer día, porque los dos patinábamos, nos llevábamos súper bien, que era un contraste bien grande, el misionero cristiano con el escato satánico, ¿no? Pero súper padre. Y después de un año, ¿sabes qué? Él no se hizo cristiano, pero su novia sí. Y su novia hasta la fecha es una creyente sólida que estaba totalmente envuelta en brujería, en consumo de drogas y alcohol y excesos, y estaba totalmente atada, hiriéndose sola, y ahora es una persona totalmente nueva. Y cuando me regresé a México, esa persona me dijo: ¿sabes qué? Quiero ir a hablar contigo. Y me dijo llorando, la persona más ruda que has visto en tu vida me dijo llorando: antes de conocerte yo odiaba a los cristianos, pero ahora después de conocerte respeto a Jesús. Todavía no soy cristiano, pero respeto a Jesús. Yo digo: qué hermoso. Qué hermoso saber que estás aportando un granito de arena positivamente en el desarrollo espiritual de alguien. ¿Y sabes qué? La gran mayoría de cristianos jamás experimentarán esto porque no se sienten capaces. Una vez más, no importa quién eres, puedes. No necesitas ser el gran teólogo o egresado de un instituto. Si eres cristiano, tienes la ayuda de Dios para poder desarrollar un poco a las personas. ¿Sabes qué? También punto número 3, el discipular a otros te desarrolla como un líder. Te ayuda a implementar cosas que estás aprendiendo. Porque una cosa es escuchar algo, una cosa es repetir algo, y una cosa es enseñar algo. Y cuando empiezas a enseñar la Biblia, y una vez más, no a un nivel súper profundo, pero el llevar a alguien y abrir la Biblia y decir: ¿sabes qué? Vamos a orar juntos y vamos a leer juntos, te desarrolla. Un ejemplo más de este tiempo. Cuando estaba en Inglaterra había un joven que se llama Mateo, y él me dijo: ¿sabes qué? Quisiera saber más de la Biblia. Yo en mi vida había enseñado como 2 o 3 estudios y fueron terribles. Fui a un instituto en San Diego y una de mis tareas es que tenía que hacer un estudio, y después de
horas y horas de preparación, agarro y empiezo mi estudio y literalmente en 3 minutos ya me había acabado todos mis apuntes. Y el resto de los 25 minutos estaba horrible. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero aprender de la Biblia. Y le dije, ok. Y empezamos una amistad. Y a cada rato iba a su casa y jugábamos Madden en el PlayStation y tomábamos café juntos y platicábamos y convivíamos, íbamos a Starbucks. Y 3 veces a la semana abríamos el libro de Mateo, porque dije, pues tú te llamas Mateo, pues empezamos en Mateo. Esa era mi lógica súper espiritual. Y nada más leíamos un pedacito, orábamos y lo dialogábamos. ¿Y qué significa? ¿Y cómo podemos practicar eso? ¿Y qué es lo que quiso decir Jesús? ¿Y sabes qué? Algo tan orgánico y X como eso fue una parte fundamental de desarrollarme en ahora ser un maestro de la Biblia. Jamás hubiera estado aquí exponiendo la Biblia delante de ti si no me hubiera animado a con Mateo hablar de Mateo, para que Mateo pudiera entender Mateo, ¿no? Punto número 4. Discipular te lleva a pedir ayuda. Muchas personas, como digo, no discipulan, y porque no discipulan están estancados, porque no están siendo retados en su caminar espiritual, y porque no están siendo retados en su caminar espiritual no sienten que necesitan ayuda. Pero ¿sabes qué? El momento que empiezas a discipular a otras personas, te das cuenta, yo también necesito ser discipulado. Yo también necesito a alguien que invierta en mí. Y cuando tú empiezas a desarrollar a otros, vas a decir, voy a buscar a personas para que me desarrollen a mí. Y punto número 5, el discipular te hace más como Jesús. El enfoque de Jesús en la tierra, obviamente el propósito fue venir a morir para salvarnos de nuestros pecados, eso es obvio. Pero su enfoque durante 3 años y medio fue desarrollar a 12 personas que cuando Él se fuera pudieran continuar su obra y transformar el mundo. El enfoque y el deseo de Jesús era el discipulado. La meta de lo que hacía Jesús era discipular y desarrollar a las personas que estaban a su alrededor. Y di varios ejemplos. Se me olvidó mencionar a Jesús como un ejemplo. Sí tenía sus 12 discípulos, pero aparte de los 12 discípulos también tenía a Pedro, Jacobo y Juan, amigos de los más íntimos. Necesito un voluntario que venga aquí a la plataforma. Nada más un segundito. Un hombre, por favor, que venga a la plataforma, que se anime. Alguien que levante la mano. Samuel, nadie levantó la mano, tú vente. Esos 3 amigos que él amaba tanto, de hecho la mayoría de gente cree que Juan era el mejor amigo de Jesús, a tal grado que en el Evangelio de Juan, ponte aquí, a tal grado que en el Evangelio de Juan dice que Juan comía recostado sobre el pecho de Jesús. ¿Qué tan amigo, qué tan cuate necesitas ser para dejar que alguien coma sobre tu pecho? ¿Es incómodo esto? Imagínate que tú estás comiendo y yo estoy aquí. La mayoría de personas, gracias. Un aplauso para Samuel. La gran mayoría de personas dirían, quítate, déjame comer mis alitas con ranch a gusto. Y Juan se acostaba en el pecho de Jesús para comer. Ese es el tipo de intimidad y amistad que tenían. Discipular te hace más como Jesús. Va a ser imposible experimentar la totalidad de lo que Jesús tiene para ti hasta que empiezas a vivir de la forma que Jesús vivió. Y eso fue discipulando. Último punto, punto número 4. ¿Cómo vamos a implementar esto en Horizonte? La forma primordial en la cual discipulamos ahorita es algo que llamamos grupos en casa, pero francamente no hemos podido desarrollar un sistema que funcione como quisiéramos que funcione. Y el problema es que el modelo que tenemos de grupos en casa es muy difícil de reproducir. Ahorita explico por qué. La gran mayoría de personas cuando pensaban en un grupo en casa pensaban en lo siguiente: 25 personas metidos en mi sala, alabanza, una prédica increíble y una cena. Entonces cuando un líder se le acercaba a alguien y le decía, quiero que inicies un grupo en casa, decían, no me siento listo, no me siento capacitado. La respuesta más común es, déjame remodelar la casa. No, tomo unas cuantas paredes, amplío, meto sillas. Esa era la perspectiva que tenía la gente cuando les invitábamos a hacer un grupo en casa.
Y después le dijimos, no pienses 25, piensa 8 o 12 personas, no pienses en una cena, piensa en totopos y guacamole o salsa, no pienses en alabanza, piensa en un convivio y después un pequeño estudio. Y así empezó a funcionar, pero no pudimos hacer crecer los grupos en casa a la par con el crecimiento que ha tenido la iglesia. O sea, hemos iniciado nuevos grupos en casa, pero no ha sido suficiente. Porque también así como vamos iniciando grupos en casa también va cerrando. Y realmente en los últimos 2 años nos hemos mantenido en la misma cantidad de grupos en casa y gente en grupos en casa, aunque la asistencia en la iglesia casi se ha duplicado en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y por eso todo ese mensaje es para llevarnos a esto. Estoy convencido que el modelo más bíblico y más saludable es enfocarnos en el discipulado uno a uno, donde cada cristiano siente el compromiso de parte de Dios de invertir en la vida de alguien. Y lo vamos a empezar así de sencillo: vete mínimo una vez a la semana con una persona, ora con él y hablen acerca del sermón del domingo. No tiene que ser cristiano, no tiene que venir a la iglesia, solamente tiene que ser un amigo tuyo y empieza esa conversación. Vamos a poner recursos cada semana para que puedan estar platicando. Vamos a tener clips de 60 segundos que puedes poner en tu teléfono, verlo juntos y nada más platicar acerca de eso. Y lo que sucede es que para poder seguir creciendo necesita a fuerzas haber esta inversión y esta conexión personal. Una de las iglesias que más respeto y más admiro que ha hecho esto es la iglesia de Rick Warren. Rick Warren tiene 46,000 personas en su iglesia, un poquitito más que Horizonte, nada más un poquitito. Y ellos tienen 30,000 personas en grupos en casa. Yo digo, ¿cómo le haces para tener 30,000 personas en grupos en casa? Me puse a investigarlo. Y yo asumí, si tienen 30,000 personas en grupos en casa, probablemente tengan unos 2,000 grupos en casa y un promedio de unas 15 personas por grupos en casa, es lo que asumí yo. Pero al meterme a investigar, resulta que tienen 10,000 grupos en casa para 30,000 personas. ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría de grupos son 2 personas. El líder y la persona en la que están invirtiendo, o el líder y 2 personas, o un matrimonio y una persona. Eso es una meta muchísimo más alcanzable. En vez de abrir tu casa y ponerlo en redes sociales y a ver si llega alguien, es invitar a una persona personalmente y decir, ¿sabes qué? ¿Te gusta el básquet? Vamos a jugar básquet y después del básquet oramos poquito y hablamos un poco acerca de la Biblia. ¿Te gusta el café? Vamos por un café. ¿Te gusta el gym? Vamos al gym. ¿Te gusta la playa? Vamos a la playa. ¿Te gustan los cerros? Vamos a los cerros. No sé, lo que te guste, ¿no? Y tener esta conexión para poder estar invirtiendo. Y lo que queremos hacer es que queremos que toda la iglesia dé un giro y se enfoque en lo que estamos llamando grupos de conexión. Para diferenciar de grupos en casa, grupos de conexión es un líder de grupo de conexión acercándose a alguien e invitándoles a una amistad para poder invertir en su vida. Así de sencillo, así de fácil, así de orgánico. Y la forma que lo vamos a hacer es que, a diferencia de lo que tenemos ahorita los grupos en casa los intentamos de distribuir de acuerdo a zonas. Entonces, si tú vives en Punta Banda, ve a este grupo, y si tú vives en tal colonia, ve a ese grupo. ¿Cuál es el problema? 1, si no te queda en el horario, ya fuiste. Y 2, muchas personas se mueven en transporte público, y aunque geográficamente estás cerca, si el transporte público no pasa por ahí, no te queda cerca. Entonces los grupos de conexión no los estamos dividiendo de acuerdo a zonas geográficas, los estamos dividiendo en cuanto a gustos en común, edad o género. Entonces vamos a tener grupos de jóvenes, vamos a tener grupos de mujeres, vamos a tener grupos de hombres, vamos a tener grupos de matrimonios, vamos a tener grupos en inglés. Y también, como ya dije, si a ti te gusta una actividad en particular, pueden reunirse a hacer aquella actividad y tener su grupo de conexión en una cancha de básquet. Entonces eso es el plan. Y ese cambio no se va a implementar hasta dentro de 3 meses. Se va a implementar en mayo. Solamente les queríamos dar un adelanto para que estén orando, porque, como les digo, cada cristiano necesita estar discipulando. Si tú eres aquí y tú dices, ¿sabes qué? Yo no me considero cristiano, eres bienvenido, estás en casa, queremos que conozcas a Jesús. Pero si estás aquí y dices, sí soy cristiano, yo digo, ok, búscate a alguien. ¿A quién? A quien sea. Pero vas a ver que va a transformar tu vida. ¿Y qué pasaría en Horizonte si tuviéramos a 250 personas como líderes de grupos de conexión discipulando a otras personas?
Seríamos la iglesia más saludable de México. Porque ¿cuántas iglesias tienen eso? Y no estoy diciendo que vamos a llegar a eso en 15 días. Pero estoy llegando que poco a poco vamos a poder ir desarrollando a cada individuo, porque cada individuo va a tener una responsabilidad de estar desarrollando a otra persona. Entonces lo que vamos a hacer es que empezando en mayo va a cambiar el formato de todos los ministerios en Horizonte. Y lo que vamos a hacer es que la primera semana del mes vamos a tener un grupo en inglés que se va a reunir, un grupo de mujeres que se va a reunir, un grupo de hombres que se va a reunir, un grupo de jóvenes que se va a reunir y un grupo de matrimonios que se van a reunir. Y vamos a tener una reunión grande con alabanza bien, con anfitriones, a hacerlo todo súper bien para que la mayor cantidad de gente pueda venir. Y eso hacerlo nada más la primera semana de cada mes. Entonces la primera semana de cada mes lo vamos a llamar Semana Juntos y vamos a hacer todas las actividades aquí en la iglesia. Y las otras 3 semanas van a ser grupos de conexión. Entonces si tú formas parte del ministerio de mujeres, entonces tú vas a tener tu grupo de conexión de mujeres. Si tú formas parte del ministerio de hombres, entonces tú vas a tener tu grupo de conexión de hombres. Si tú formas parte de movimiento, vas a tener tu grupo de conexión de jóvenes. Si tú formas parte del ministerio de matrimonios, que estamos a punto de empezar, que tantas personas nos han estado pidiendo, yo personalmente voy a enseñar ese grupo por un año. Voy a enseñar cantar de cantares para transformar la vida matrimonial de cada una de las personas que están en Horizonte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los hombres dicen, vieja, vamos a eso. Y lo que vamos a hacer es una reunión al mes aquí, el resto de las reuniones divididas en grupos de conexión. Y una vez más, que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y la palabra discipular es tan difícil de entender, pero hay que aterrizarlo en esto. ¿Puedes tú tener un amigo que amas e inviertes en su vida espiritualmente? Sí, de sencillo. Mi oración es que sí. Te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Hoy es el primer domingo del mes, que significa que vamos a tener Santa Cena. Donde recordamos que Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros, donde recordamos que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el amor de Dios y que Él en su misericordia se sustituyó con nosotros. Su Hijo fue tratado como culpable, nosotros somos tratados como inocentes. Jesús recibió la ira de Dios, nosotros recibimos la misericordia de Dios. Entonces lo que voy a hacer es que voy a orar y vamos a distribuir los elementos de la Santa Cena. Te voy a pedir por favor que no participes hasta que todos hayan recibido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu sacrificio por nosotros, por tu amor por nosotros, por tu muerte por nosotros. Te pedimos por esta iglesia, te damos gracias que por tu sangre podemos vencer, como dice la Biblia, que vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio de los santos. Ayúdanos a vivir vidas con tal sumisión a ti, que personas alrededor de nosotros te puedan conocer y puedan convertirse a ti. Te damos gracias y te pedimos por la salud de Horizonte. Horizonte sin duda alguna es una iglesia donde muchas personas están siendo alcanzadas, pero no queremos conformarnos con que muchas personas tomen el primer paso. Padre, queremos que la gente siga caminando a tu lado. Te damos gracias por todo lo que haces, te damos gracias por tu muerte, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu cariño. Te necesitamos, Jesús, pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias. El mundo